sobre todo los post-franquistas, González y compañía, y los que han contribuido a esto, es que quien defendió la nación española fue Franco. Y entonces vinculan a la nación y al nacionalismo con Franco. Claro. Pero el asunto es que no, si Franco lo defendió, pues es cosa suya, porque también la nación española surge fundamentalmente en Cádiz. Y vinculan a Franco con el centralismo. O sea, claro, es parte de la asociación. Claro, y además, como Franco, se trata de negar a Franco, incluso por gente que procede del franquismo. Me refiero, pues Felipe González, por ejemplo, fue protegido durante el franquismo precisamente para frenar el avance del comunismo. Es decir, la socialdemocracia fue fomentada de cara a pues, ponerle freno al comunismo que estaba pujante, al menos en la clandestinidad. Esto por no hablar incluso del rey de España. El rey de España jura en el 69 las leyes franquistas, ¿eh? Y si nos vamos incluso un poquito más allá, sabemos que el rey de España es educado en el franquismo y se aclara que esa educación se llevará a cabo acorde con las ideas del régimen. Es decir que aunque se presente como un paréntesis oscuro en este continuo maniqueísmo que hay en la política española, los 40 años de franquismo, pues ni muchísimo menos se puede hacer eso, porque en primer lugar ni son idénticos esos 40 años, es decir, el franquismo del 41 no es el del 73, por ejemplo, pero aparte de eso, muchas de las personas, Felipe, por ejemplo, ¿no? Felipe González, pues estaban ya operando bastante bien en el franquismo, por no hablar de todos estos grupos nacionalistas y separatistas que, como sabemos, ya en los años 60-70 pues tenían una gran presencia, y además en las universidades se sabe que la antropología se pone al servicio de estas ideas separatistas, enmascaradas como autonomistas, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, aquí lo sabes bien, Rafa, lo que pasa en México pasó un poco lo mismo con el PRI. Dicen, son 70 años de oscuridad del régimen del PRI, maniqueísmo que se subió a eso Fox, el gran cretino de nuestro tiempo político mexicano, se subió a eso, ¿verdad? Diciendo, claro, hay que acabar con estos 70 años de oscuridad, y sabemos muy bien, cualquiera que tiene ya un poco más de criterio político e histórico, que esos 70 años pues no son lo mismo. Una cosa es el nacionalismo de Cárdenas, otra cosa es, pues yo qué sé, en los 50 y en los 60, otra cosa es López Mateos y otra cosa es Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos 70 años no son esa paréntesis que es lo que se quiere vender ahora, porque sirviéndose de este modelo de la transición democrática. Sí, y yo quisiera tratar el tema de la descentralización por una cosa. El régimen español, el régimen político, funciona porque hay dinero, ¿no? Hay una enorme descentralización del gasto público, las autonomías tienen una capacidad enorme para poder disponer de este ingreso, pero la recaudación está centralizada. Entonces, todo este proceso, digamos, detrás de todo este discurso democrático, lo que hay es una negociación, vamos a decirlo así, oculta, para tratar de obtener prebendas fiscales, ¿no? Por parte de aquellas autonomías que están planteando posiciones radicales. Es decir, mientras más fuerte sea mi posición nacionalista, pues mejores serán las concesiones que obtenga de, como le llaman, Madrid, entre comillas, ¿no? Cuando se quiere hablar del centralismo español se dice Madrid. Entonces yo creo que ese es un problema que se va a recrudecer con el tiempo, y que se vuelve a poner otra vez en el debate, justamente ahora con el resultado del Constitucional, porque el Estatut estaba planteando que ellos no iban a dar más recursos digamos, a la federación, entre comillas, si no fuera hasta que los demás también igualaran, digamos, esa proporción de ingresos fiscales, ¿no? Entonces, no olvidemos que no se trata tan solo de un asunto ideológico, sino de un asunto realmente de la viabilidad fiscal del propio Estado, Estado español, ¿no? Por supuesto. No, ya das en el clavo, efectivamente. En España, el caso de Cataluña es paradigmático, ¿no? Quieren mimetizarse con las vascongadas, y que además el asunto fiscal de esas provincias, porque en realidad son unas provincias muy históricas absolutamente, son los derechos históricos que ellos llaman, es decir, la apelación al antiguo régimen, y se presenta como un logro de la izquierda. O sea, quiero decir que en España el asunto de los conceptos está completamente dislocado, ¿no? En España, o como dice un periodista mexicano que parece que está bastante intoxicado por estas ideologías que denuncia en sus libros, Armando Tejeda, en su periódico, sí, que La Jornada, es el corresponsal. La Jornada, ¿no? Yo lo sigo más o menos un poco por encima, y está obsesionado con omitir la palabra España. Él siempre apela al Estado español, quiere decir que ha asumido precisamente
todas las tesis de esta izquierda extravagante que opera en España, ¿no? Sí, que quiere negar la nación española se refiere como una burocracia que... pero eso aplica entonces para todos. Eso vale para México, es decir, este hombre debería empezar a renunciar a decir México, debería decir el Estado mexicano, pues que probablemente pues ya cuando esta degeneración de la que estamos hablando, que tiene por origen España, que parece que en Hispanoamérica se ha cogido como modelo, porque han venido algunos predicadores como Felipe González a traer la buena nueva del autonomismo. Bueno, se la pasan aquí. Claro, se la pasan aquí tienen grandísimas relaciones con gente muy potente, como bien sabemos, y van exportando este modelo a países, bueno, el caso de Bolivia es clarísimo, ¿no? El caso de Bolivia es un auténtico delirio. Pero yo no sé si sea González el asesor de Chávez o de Evo, Yo creo que es Bestringe y otros. No, bueno, digo Felipe en este caso porque es la figura más conocida, pero desde luego, como todos sabemos, Evo Morales y compañía tienen asesores políticos españoles, que lo que tratan de exportar es esto que creen ellos que es el último logro al que se puede llegar a un sistema político democrático, ¿no? Es el autonomismo, que en el caso hispanoamericano, y esto es lo grave, porque aquí estamos en un canal mexicano, ¿no? Lo grave es que si en España las señas de identidad pues hay que forzarlas un poquito, es un asunto pues hay que contratar un conjunto de lingüistas para que se inventen un idioma que está medio en desuso, hablo del vascuence, bueno, hay que buscar siempre el término raro para que haya verdaderamente... Claro, porque si no se entendería todo el mundo, no haría falta ese conjunto de burócratas al servicio de esas autonomías, pues si se trasplanta a América es terrible, porque entonces aquí el material antropológico es brutal, ¿no? Claro, porque hay una contradicción entre antropología, historia y política, ¿no? Total. Y el derecho, digamos, el derecho tradicional, digamos. Y el derecho que, creo, si no estoy equivocado, que en Bolivia se está aplicando el derecho indígena en algunas regiones, lo cual, bueno, pues conduce a la destrucción de Bolivia como nación. Claro. Para entrarle por otro lado, otro de los grandes mitos y de las grandes estafas, que es esta idea de la izquierda moderna que quiere representar siempre Felipe González. Por ejemplo, aquí está lleno toda una clase de políticos, toda una generación de políticos se formó en la idea de la transición democrática. Entonces todos quieren ser Felipe González, claro. Del PRI, del PRD, igual hasta del PAN. Muchos quieren ser el Adolfo Suárez mexicano. Es como cuando los bolcheviques hicieron la revolución pensando en la Revolución Francesa, ¿verdad? Claro. Entonces hablaban de Termidor, etc. Pues ahora aquí esta clase política quiere hacer la transición pensando en la española. Entonces dicen, no, necesitamos una Moncloa mexicana, etc. Bobadas de estas, ¿no? Y entonces hay quienes quieren presentarse como el Adolfo Suárez mexicano. En fin, lo que quiero decir es que quien desmanteló el Estado, digamos, nacional en clave neoliberal español fue Felipe González. Sí. O sea, el neoliberalismo, que aquí es tan odiado por la izquierda, es decir, Salinas de Gortari y los neoliberales, es lo mismo, es el par de Felipe González y la izquierda moderna. Es decir, que esa izquierda moderna socialdemócrata, no marxista, que yo creo que nunca lo fue incluso González. No, renunciaron explícitamente. Renunciaron al marxismo y es lo que ya no se tiene claro, ¿no? Entonces lo venden como la izquierda moderna, pero no se dan cuenta que esa izquierda moderna es el neoliberalismo puro, que fue el que desmanteló todo el Estado español. Pero esa es una parte, o sea, el desmantelamiento del Estado español, si cabe la expresión, tiene que ver también con el proceso de formación de la Europa comunitaria, porque allá hay una cesión de soberanía, tú lo sabes bien en términos sobre todo de defensa, en términos sobre todo de potestades legislativas y en términos de otras facultades que para cualquier caso lo que están terminando es solamente de aderezar este proceso donde se viene achicando el papel del Estado, y frente a las autonomías lo que tenemos es un reto inmenso, ¿no? Claro. Un Estado fiscalmente pobre, con una reivindicación de derechos adquiridos, ¿no? Que el propio el Constitucional acaba de decir que eso no basta para poder apelar a un grado mayor de autonomía de gobierno, en fin. Entonces yo creo que ahí es donde se están empalmando dos procesos, este que tú señalas y el proceso de formación de la Unión Europea, para que no quedara tan solo como que fue Felipe González el gran artífice de todo esto, ¿no? En realidad se están empatando esos dos procesos, ¿no? Claro, no, Felipe González no es el único responsable. No es el único responsable, porque incluso en España, que hay una especie de bipartidismo, PP, PSOE,
PSOE, más o menos, aunque hay otros grupitos que operan, sobre todo operan los grupos locales nacionalistas que condicionan luego la política nacional. No solo el PSOE lo ha hecho, es decir, aquí hay que ser justos y decir que el PP, el Partido Popular, la derecha, lógicamente, coloquialmente conocida como tal, pues ha contribuido, pero decisivamente. Es decir, personas también, volviendo un poco al asunto del franquismo, como Fraga, se han ocupado de que la inmersión lingüística gallega se lleve a cabo. Ha sido durante su mandato, por no hablar de valencianos, baleares, es decir, realmente están todos pues, bastante intoxicados con este sueño que tienen de autonomismo, que creen que es lo máximo a lo que se puede llegar. Y yo creo que ahí la clave es el siglo XIX, porque lo que pasa en América, lo sabes bien, Rafa, en México y en América también, con argentinos pasa lo mismo,